1, 2, 3, probando ahí, sí, se escucha. Perfecto, aquí estamos viendo. Bien, muy buenas tardes, distinguida audiencia. Profesores, profesoras, estudiantes también que puedan estar ahí participando de este evento, colegas y autoridades, miembros de equipos directivos de establecimientos escolares. Mi nombre es Roberto González Ibáñez, académico del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile, y en nombre del equipo organizador, les doy la más cordial bienvenida a este seminario orientado al desarrollo de competencias para la era de la información, centrado en la efectividad, en la búsqueda, evaluación y uso de la información. Bien, primero que todo agradecer a cada uno de ustedes por la asistencia a este evento. También agradecer a la Universidad de Santiago, a sus distintas unidades, al Departamento de Ingeniería Informática, a la Facultad de Ingeniería, Departamento de Educación, Facultad de Humanidades, la Facultad de Química y Biología, que hoy día nos hospeda acá, también a la Facultad de Administración y Economía, que a través de académicos, estudiantes, personal técnico, profesionales, administrativos, hacen posible la realización de este evento. También agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que patrocina el proyecto en que se enmarca este seminario. Pues bien, aprovechando el tiempo, damos inicio entonces al seminario, que esperamos básicamente que sea un espacio también para reflexionar sobre la propia práctica docente. Para lograr este objetivo, hemos organizado el seminario en 5 partes. Voy a tratar de ir avanzando acá, ¿sí? En 5 partes. En una primera parte, la idea es contextualizarlos en la importancia de estas competencias, por qué se deben desarrollar en el contexto escolar. Vamos a ejemplificarlo también con situaciones que permitan aterrizar estos temas. A continuación, la profesora Catalina Contreras, que hoy día nos acompaña, relatará algunas de las experiencias que se dan en el contexto escolar, en el aula, cuando se trata del desarrollo de estas competencias, desafíos y oportunidades asociados. Luego, la investigadora Luz Chourio nos presentará también creencias y también la realidad asociada al desarrollo y evaluación de estas competencias en el aula. Luego de eso retomaré la presentación para compartir con ustedes algunas herramientas, recursos que están disponibles hoy en día para llevar a cabo este tipo de desarrollos y evaluaciones. Y bueno, para cerrar la sesión, vamos a abrir un panel donde la idea es que ustedes puedan presentar sus dudas, sus consultas sobre estas temáticas. La idea es que desde ya puedan empezar a presentar sus consultas y lo pueden hacer directamente a través de un espacio que está habilitado en la parte inferior de Zoom, que dice Q&A, la parte inferior. Así que durante la sesión pueden ir dejando sus preguntas y al final la idea es poder atenderlas. Pues bien, damos inicio a la sesión. Algunas de las partes van a ser interactivas, así que esperamos poder contar con su participación. Van a recibir alguna información vía chat que se las va a entregar Luz para que participen. Y la idea es empezar a trabajar en algunas tareas. Pues bien, para romper un poco el hielo es que hemos preparado una actividad que la verdad es que no se aleja mucho de las cosas que podemos resolver en algunas situaciones cotidianas, ¿ya? Incluso en alguna actividad escolar. Aquí tenemos una cita que probablemente algunos de ustedes la han escuchado antes, la han visto, quizás incluso saben a quién se puede atribuir. Pero pongámonos en el escenario hipotético en que se nos encomienda la misión de determinar a quién se atribuye esta frase. Y se nos encomienda hacer esta tarea, esta actividad, utilizando recursos disponibles en la web, en Internet, utilizando, por ejemplo, un motor de búsqueda de su preferencia, como puede ser Google, Bing o cualquier otro. Para realizar esta actividad, Luz les va a compartir un enlace, ojalá puedan acceder desde ya, y les van a aparecer algunas opciones. La idea aquí es básicamente que nos indiquen cuáles van a ser las consultas con las que iniciarían ese proceso de búsqueda. ¿Ya? Les voy a pedir que se tomen un par de segundos como para que respondan a esta encuesta, que es muy cortita, y vamos a ver los resultados acá en pantalla para ver sus respuestas. ¿Tú me cuentas, Luz? ¿Ya están llegando algunas respuestas? Perfecto, voy a empezar a compartir acá. Aquí ya estamos viendo algunas respuestas, tenemos ahí que están variando las consultas que algunos de ustedes harían. Aquí no se trata de si está bien la consulta, si está mal. ¿Ya? Aquí yo lo que quiero mostrar básicamente
es que cada uno de ustedes adoptaría distintos enfoques para enfrentar este proceso de búsqueda. Y eso que está delimitada a un conjunto bien particular de consultas. Si ustedes tuvieran plena libertad, probablemente incluso harían otras. Hay cierta predilección ahí a lo mejor por la del centro. ¿Ok? Ahí siguen llegando respuestas. Bien. Una de las cosas importantes es que una consulta, cuando se ingresa a un motor de búsqueda, cuando la formulamos, es la que nos abre las puertas, básicamente, a los distintos recursos de información que podemos encontrar en la web. Y distintas consultas nos pueden conducir, obviamente, a distintos resultados. Entonces, la siguiente parte, que es otra actividad, que les voy a pedir que realicen, y ojalá tengan la posibilidad de hacerlo directamente en algún computador en el que estén conectados, les voy a pedir que emprendan una búsqueda en su motor de búsqueda preferido. Puede ser, como les decía, Google, Bing o cualquier otro. Y en los próximos 2 minutos, ustedes van a decir, no es mucho tiempo, ¿ya? Pero la verdad es que nos aleja mucho de la realidad. A veces tenemos menos tiempo. Pongámonos en el contexto que este es un juego como ¿Quién quiere ser millonario? Y tenemos que encontrar la respuesta a esta pregunta. Así que usando el motor de búsqueda, para los que están presentes también pueden o escanear el código QR o ingresar acá a este link. Y la idea es que nos respondan a una encuesta que les va a aparecer con las opciones de distintas personalidades, algunas personas célebres, a las que se podría atribuir esta frase. ¿Ya? Luz también me va a ir contando. Sí, perfecto. Pero vamos a esperar un poquito que hagan la búsqueda y ya voy a darle el paso para que puedan ver la siguiente slide. Así que los invito. Vamos a dar algunos minutos aquí. Voy a tomar el tiempo, de hecho. Tú me dices, Luz, cuando empiecen. Ah, tengo que avanzarla en todo caso. Sí, tienes razón. Voy a avanzar acá. La idea es que ojalá puedan usar la misma consulta que escogieron. Ahí siguen llegando respuestas. Voy a avanzar de slide. Ahí están llegando más personas. Ah, qué bueno, hay hartos participantes, así que súper bueno. Bueno, voy a hacer el paso entonces al siguiente slide donde se van a presentar distintos personajes, celebridades que podrían aparecer como potenciales candidatos a haber dicho esta frase en la historia. Nuevamente no se trata de tener la respuesta correcta. ¿Ya? Es un ejercicio solamente para desarrollar alguna idea. Por ahí aparece Aristóteles. Vamos viendo qué más nos va arrojando esto. Winston Churchill, interesante. Va ganando Aristóteles. Freud también. Muchas veces en las redes sociales se hacen circular estas citas que se le atribuyen a alguien. Interesantemente, muchas de esas son incluso hasta elaboradas, fabricadas, y tales personajes nunca dijeron tal cosa. Algunos también señalaron acá que no alcanzaron a buscar. Siguen ya dando respuestas. Esto también se puede presentar porcentualmente, ¿cierto, Luz? Ahí está. Bien, siguen llegando respuestas. Pero ya tenemos cierta inclinación. Hay mayoritariamente personas que lo atribuyen a Aristóteles. Nuevamente no se trata de la respuesta correcta, incorrecta. Es más, ni siquiera he llevado a cabo el proceso completo de investigación para poder determinar quién lo dijo. Y el tema es que hay distintas variantes de esta misma frase. Primera cosa. Y es muy probable que durante estos 2 minutos que ustedes llevaron a cabo la búsqueda se enfrentaron a distintas fuentes. Y aquí una pregunta que espero que puedan reflexionarlo en sus lugares de trabajo, casa, donde estén conectados, es ¿cuánta credibilidad le pueden atribuir a las fuentes en las que basaron su respuesta? Cuando yo estuve haciendo este ejercicio, al menos en la versión hispana de esta frase, la gran mayoría de las fuentes, digamos que no tienen ciertos elementos o atributos como para atribuirle cierta, digamos, credibilidad. Y eso nos lleva obviamente a probar otras estrategias. Por ejemplo, probar en otros idiomas quizás.
Y aún así, tampoco tenemos certeza de que vamos a llegar a una fuente veraz que nos entregue la respuesta a esta pregunta. Es un desafío bien simple. Ahora, ¿cómo lo contextualizamos esto en el aula? La verdad es que los estudiantes a menudo se ven enfrentados a desafíos y problemas de información, que no son quizás los mismos que estamos enfrentando acá. Son distintos probablemente. Cosas como, por ejemplo, una tarea de efemérides, donde el objetivo es determinar o identificar algunos sucesos, eventos que hayan ocurrido en un determinado día del año. Y aquí van a aparecer 4 cosas importantes. Como profesores, cuando ustedes formulan una actividad, en esa actividad hay una expectativa respecto de lo que se espera que el estudiante complete, realice. Hay varias formas en que uno le podría entregar esa actividad al estudiante, ya sea verbalmente, a través de un enunciado escrito, de distintas maneras. Y bueno, después de eso viene otra componente, que es cuando el estudiante, como receptor de esta actividad, tiene una interpretación de las mismas. Y esa interpretación puede diferir de la expectativa que originalmente tenía el profesor. Hay una percepción de esa tarea. Y eso es lo que entendió el estudiante. Si a eso sumamos cuando el estudiante llega a casa y quizás comparte esa actividad con algún adulto, algún apoderado, sus padres, y le dice, esto es lo que me encomendaron en el colegio, ya hay una transformación respecto de lo que él percibió y el cómo lo expresa dentro de todos los elementos que él tiene para expresar, su lenguaje, actitudes, personalidad, entre otras cosas. Y si a eso sumamos que este estudiante además tiene cierta autonomía, como por ejemplo expresar estas consultas en un motor de búsqueda y emprender la tarea autónomamente, aparece otra componente, que es cómo traduce esa verbalización que él tuvo de la tarea y de su percepción a un conjunto de términos para ser ingresados en un motor de búsqueda como Google. Lo que está ocurriendo acá es una situación un poco o bastante preocupante, que es una brecha que se produce. Y una brecha importante entre la tarea que era la expectativa que originalmente tenía el docente o la docente con respecto a lo que el estudiante finalmente interpretó que tenía que hacer. Ahora el tema es que ese apartado que aparece ahí como consulta es solamente la punta del iceberg de un proceso más complejo. Normalmente nosotros podemos ver la búsqueda de información como una actividad individualizada, atómica. El tema es que eso nos lleva a un concepto un poquito más complejo que tiene que ver con la alfabetización informacional y en particular la investigación en línea. Probablemente algunos de ustedes habían escuchado este término, otros no. De hecho, esta manzanita que tiene algunos términos ahí, lo sacamos directamente de las respuestas que ustedes pusieron al momento de registrarse en el evento. Y aparecen varios términos que efectivamente tienen que ver con el tema del alfabetismo informacional. La American Library Association lo asocia básicamente al saber encontrar, evaluar y usar información de manera efectiva para resolver un problema en particular o tomar una decisión. Ahora, las competencias de investigación en línea las podemos considerar como una especialización de esto en el contexto de los recursos disponibles en Internet, ¿ya? Hay varias definiciones, no es la única, pero la gran mayoría coinciden en estos, al menos estos 4 elementos. Buscar, evaluar, también localizar, que vamos a ver después, y el uso de la información. Entonces esto nos lleva a esto. Ya la búsqueda de información no es solamente buscar, no es solamente ingresar esa consulta en el motor de búsqueda, sino que buscar conlleva distintas actividades, distintas etapas. Y en cada etapa aparecen distintos elementos complejos de abordar, que requieren un proceso formativo y un proceso evaluativo por parte de docentes. Desde cómo formular la consulta, cómo identificar fuentes, encontrar ideas claves dentro de esas fuentes, juzgar la calidad, la credibilidad, la reputación de una fuente, hasta finalmente hacer sentido de esa información, incorporarla en las ideas propias, integrarlas, comunicarlas y finalmente resolver el problema que gatilló todo esto. Bueno, para aterrizar esto, ahora voy a dejar con ustedes a la profesora Catalina Contreras, quien nos va a compartir alguna experiencia en torno a esto, desafíos, oportunidades que se enfrentan en el aula. Dejo contigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están presentes hoy día. Yo vengo a hablar desde el aula, soy profesora de educación básica general,
con mención en Ciencias Naturales y Tecnología. Así que este tema yo vengo a dar ejemplos, contextualizarlo y también mostrarles lo que yo veo en el día a día en el aula y quizás desde ese punto de vista comenzar a crear acciones concretas para poder trabajar este tema. Desde ese punto de vista vamos a conocer experiencias y desafíos en relación a la investigación en línea en contextos de la sala de clases. Para comenzar, vamos a conocer algunas preguntas que usualmente aparecen en la sala de clases. Damos, por ejemplo, buscar una información en Internet y la primera pregunta que surge es, ¿qué es una fuente de información? ¿Qué es una fuente? Para los más chiquititos, una fuente no es precisamente una página de Internet. Una fuente es algo concreto. Y desde ahí comenzamos a ver que no es solamente el desafío es el proceso de buscar algo en una página, sino también tiene que ver con un tema de conceptos sobre la tecnología de la información. También cuáles son las potenciales fuentes de información de los estudiantes. ¿Dónde buscan? ¿Por qué buscan ahí? ¿Por qué no eligen otra página? ¿Cuál es esta fuente que les da seguridad de que la información que están buscando es correcta? ¿Cuáles son las páginas que usan para responder tareas escolares? Usualmente nosotros usamos el Internet como un recurso, y eso significa que necesitamos de este recurso para responder la tarea, para hacer y cumplir esta tarea que nosotros le damos a nuestros estudiantes. Y también, ¿qué problemas enfrentan al momento de buscar información? Estos días le estaba preguntando a mis alumnos desde tercero o cuarto básico, ¿qué problemas ustedes encuentran cuando buscan información? Y justamente me decían algunos que tenían problemas al momento de la cantidad de información que hay. Por un lado, porque también tiene que ver no solamente con la tecnología, sino también con la comprensión lectora. De repente hay tareas que son relacionadas con ciencias naturales y hay conceptos que son muy elevados para los niños chicos, para los niños más pequeñitos, y al momento de presentarse con toda esta información, con un vocabulario específico, es difícil para ellos entender para luego responder a una tarea que es muy específica. Y ahí entramos a otra pregunta, que es cómo hacen el uso de esta información que encuentran, con toda esta cantidad de información que hay, cómo lo hago para responder a esta tarea que se me está pidiendo. Y en base a eso, ¿dónde nos podemos estructurar? Curricularmente, nosotros nos encontramos que desde el currículum nacional tenemos objetivos específicos, unidades específicas que son relacionadas con esta área. Desde tercero básico tenemos la unidad 1, generalmente es la unidad 1 en todas en las fases curriculares desde tercero hacia arriba, que está relacionado con el uso de software para presentaciones, hojas de cálculo, uso de procesadores de texto para la creación y edición de los propios documentos digitales. Todo esto es mucho, pero si los vamos desgranando un poquito más, vamos a encontrar que hay objetivos específicos que son para el uso de Internet en contextos seguros, desde tercero básico. Entonces, también, y es lo que vamos a ver más adelante, relacionando cómo vamos a comenzar a trabajar este tema, es importante conocer que como objetivo está el uso del Internet, es decir, no solamente como un recurso, sino como contenido específico. Y eso nos va a dar algunas pistas para comenzar a trabajar en esta área y que sea parte también de la enseñanza, y no solamente como medio de recursos para enseñar otro contenido específico. Aquí vamos a algunos ejemplos de tarea. Por ejemplo, aquí tenemos el objetivo de investigar sobre la historia y funciones de un objeto tecnológico. La idea principal es que uno se les da una pregunta a los niños simple para que busquen información en Internet y en base a eso el estudiante responda. Tenemos un objetivo seleccionado que es la radio y la tarea era describir el objeto. Muy amplio, que puede ser de manera física, cómo lo observan, descripción a través de Internet. Aquí hay una cantidad muy alta de respuestas posibles, porque la pregunta es muy amplia y no tan específica. Entonces vamos a encontrar que hasta los niños no necesariamente van a buscar en Internet o van a recurrir a Internet para buscar información.
Y aquí tenemos la respuesta que la radio es un objeto tecnológico para escuchar música o las noticias. La radio fue inventada por tal persona y se usa hasta hoy en día. De esta descripción, el primer punto es descriptivo, pero posiblemente esto no se buscó en Internet, cuando la tarea sí era buscar Internet. Y esto está relacionado con el tipo de pregunta que hacemos al momento de que le pedimos la tarea de buscar en Internet, porque posiblemente no está tan específica ni estructurada para que la pregunta trabaje todas las habilidades y competencias que requiere una búsqueda de Internet. Después vamos a otra pregunta, en otro objeto relacionado, por ejemplo, la bicicleta, y qué problemas busca solucionar este objeto tecnológico. Ya esta pregunta es un poco más elaborada, donde requiere comparación de información, donde si busco información en Internet, posiblemente encuentre más de una respuesta. Entonces aquí también vemos otro problema que también está relacionado con cómo estructuramos la pregunta para poder dar respuesta en base a la búsqueda de información en Internet. ¿Dónde comenzamos a buscar? También es otro tema. ¿Por qué? Porque los niños, como ya les decía anteriormente, generalmente encuentran mucha información. Aquí tenemos algunas páginas que nosotros podemos encontrar que nos ayudan a filtrar un poco la información y para que sea de manera segura, que es otro de los hitos dentro de los objetivos del currículum, es que esta búsqueda sea segura, porque muchas veces, ¿cómo, cómo hacemos que los niños busquen de manera segura si hay tal cantidad de información en Internet? Y lo otro que también es importante relacionado con lo anterior, después de hacer esta búsqueda, ¿cómo sabemos, cómo lo evaluamos como profesores? ¿Cómo evaluamos este proceso donde ellos tienen que buscar información y solamente existe esta brecha donde nosotros nos damos un resultado, que era lo que anteriormente estaba hablando Roberto? Tenemos toda esta brecha donde nosotros damos la pregunta, como en la diapositiva anterior, y tenemos una idea, una tarea, y tenemos de resultado otra. Entonces, ¿cómo sabemos y dónde nosotros podemos ajustar para que este tipo de respuestas nos surjan? Por ahí tenemos que comenzar a pensar en nuestro tipo de preguntas que le hacemos a los estudiantes. Posteriormente, luego de buscar, que si bien en sí es un proceso donde está la consulta, localizamos la información, cómo la evaluamos y qué hacemos, cómo la usamos. En primera instancia, muchos estudiantes también dicen, ok, la encontré, está la información, la primera página que encontré, no existe quizá un contraste de información, buscarla en otra página, porque también dentro del Internet nosotros nos surgen ciertos comportamientos y actitudes que están relacionadas con la inmediatez. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido encuentre la información, es cierta, porque si está en Internet, está bien. Pero ¿qué también está? ¿Qué hacen? ¿Cómo evalúan que esa información está correcta? Que es otro de los problemas que los niños también dicen o me han dicho, que no saben muy bien cómo referirse cuando encuentran una información y saber que es algo correcto. También otro punto es esto que dice acá, que si lo copié directamente de Internet es porque está correcto. Pero cómo nosotros como profesores podemos trabajar esta línea para evaluar y al mismo momento enseñarles a usar esta información y dejando de lado, esto es algo que es muy reiterativo también, que ya se da en cursos más grandes, el hecho de copiar y pegar. ¿Cómo podemos hacer para que esto no ocurra? Y en ese sentido, los desafíos, como siempre, son varios. No solamente desde otras áreas, sino que también aquí, donde cómo monitoreo, que fue lo que le estaba hablando anteriormente, cómo monitoreo el trabajo que hacen cada uno de los estudiantes, cómo lo evalúo, cómo controlo la cantidad de información que hay en Internet y que sea algo provechoso y de aprendizaje para los estudiantes, y cómo los apoyo, que finalmente es nuestra gran motivación, cómo apoyo al estudiante para que todo este proceso que ellos realizan desde muy pequeños pueda tener un resultado esperado, entre claramente otras cosas. Aquí hay algunos tips que nos pueden ayudar en esta cantidad de información y actividades que tenemos que hacer hoy en día como profesores. En primera instancia, creo que es súper importante destacar la idea de que la búsqueda de Internet es un contenido específico, que vamos a utilizarla para otros contenidos, pero es importante trabajarla como tal y no solamente como recurso, porque a la medida que hagamos eso, los resultados en otras asignaturas también van a poder ser provechosos.
Y en ese sentido, buscar, que fue lo primer ejemplo que les mostré, es súper importante redactar una pregunta que nos lleva a buscar específicamente un tema en particular. Esta búsqueda tiene que ayudarnos a saber dónde consultar, quizás reducir la cantidad de páginas, ayudarlos a decir, en esta página tienen que buscar y evaluarla, qué consideran ustedes que es importante. Luego, localizar, sugerir fuentes de información, como les mencionaba anteriormente. Y para eso también hay páginas que nos pueden ayudar a localizar mejor esta cantidad de información que hay. Luego pasamos al siguiente paso, que es evaluar, hacer explícita la justificación de la elección de fuentes, es decir, entendiendo cada uno de los niños que es una fuente, decirles por qué eligieron esta página, qué les hizo a ustedes decir que esta página tiene información que me resulta y que está bien, es correcta. Hacerlo explícito es justificar. Entonces, justificar también es un proceso que conlleva otras competencias. Por eso es muy importante que todo este proceso se lleve paso a paso. Y posteriormente usarlo. Esta parte es súper importante porque, por ejemplo, si pedimos información como efemérides, la información va a estar concreta, lista y dispuesta en la primera página. Pero si solicitamos hacer un análisis, un parafraseo, un resumen de un proceso en no más de 5 líneas, vamos a encontrar que hay competencias que vienen detrás que nos van a ayudar a contrarrestar información en cada uno de los estudiantes. Y posteriormente también la reflexión. Y para eso les voy a dejar con Luz, que nos va a hablar sobre las creencias sobre la investigación en línea en los problemas que derivan de estas. Buenas tardes. Ya anteriormente estuvimos viendo un poco el panorama de las problemáticas que se pueden presentar cuando estamos en el aula, sobre todo cuando estamos trabajando con niños y adolescentes. Entonces, empecemos primeramente por hacer la distinción entre dos términos que generalmente se suelen confundir bastante, que es la alfabetización digital y la alfabetización informacional. Como ya estuvimos conversando un poco, el hecho de que nuestros nativos digitales y que desde bien pequeños están acostumbrados al uso de distintos dispositivos y que parecen manejarlos con mucha facilidad, no necesariamente eso implica que están capacitados para encontrar información pertinente a las necesidades que puedan tener, tanto en ámbitos académicos como personales. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que estamos asumiendo muchas veces que el hecho de estar alfabetizados digitalmente les ofrece la capacidad de encontrar información, y eso no es del todo cierto. Vamos a mirar un poquito algunas como afirmaciones que tal vez hemos escuchado o que incluso hayamos hecho nosotros mismos. Por ejemplo, los niños y niñas nacen sabiendo usar las tecnologías. Y es cierto, de verdad que a diferencia de nuestras generaciones, de los que estamos más grandes, nuestros niños y niñas desde bebés ya están interactuando con dispositivos. Y eso incluso nos hace sentir a veces un poco en desventaja con ellos en relación a la facilidad que tienen para manejarlos. Pero también por lo que estamos viendo, por lo que ocurre en el aula de clase, como nos comenta la profe Catalina, el saber ubicar un motor de búsqueda y tipear una consulta no garantiza que estamos resolviendo esas necesidades de información. Otra creencia que está como muy aceptada, muy generalizada, es que la tecnología es suficiente para satisfacer las necesidades de información. O esta otra, de que todo se encuentra en Google. Algo que trae consigo consecuencias como la del cómic que vimos hace un rato, ¿sí? Estamos asumiendo que mientras yo tenga acceso a Internet, puedo encontrar todo lo que yo necesite. Y además, que esa información, no solo que la tengo, sino que además es confiable, es fidedigna, es irrefutable. Si Google me lo dijo, así es. Y esa es una de las creencias que está muy presente, sobre todo en las nuevas generaciones, sin considerar que actualmente nosotros somos en este momento tanto consumidores de toda la información que está en la web,
que además no está filtrada, no hay ningún ente que regule todo lo que nosotros también podemos producir. Cualquiera de nosotros puede estar generando una cantidad de información sin ningún criterio específico. Y esa es parte de los riesgos o del panorama que enfrenta un niño, niña o adolescente cuando tiene que resolver sus tareas escolares a través de la web. Este otro punto, nosotros nos tenemos que adaptar a la tecnología. Si lo que hay son motores de búsqueda como Google, que no han sido diseñados específicamente para niños y que podrían resultar, igual como nos comentaba la profe Catalina, abrumantes en algún momento por la cantidad de información que presenta o también por el nivel cognitivo de esa información que se presenta, publicidad o algunos sesgos de otro tipo que puedan estar presentes, y aún así sentimos que nosotros, como eso es lo que hay, tenemos que adaptarnos y usar solo eso. Entonces esa es una creencia que nos está haciendo llevar o estar considerando que no podemos hacer nada más. La tecnología es así, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ella nos ofrece y nos presenta. Wikipedia no es una fuente confiable y esta es una creencia relativa, digamos, y quizás es más común en ámbitos académicos. Pero también podríamos reflexionar un poco al respecto de si esta es una fuente confiable o no. Por ejemplo, si yo necesito hacer una consulta trivial, no sé, necesito saber, por ejemplo, quién es el protagonista de una serie de televisión, tal vez Wikipedia pueda darme la respuesta para esa necesidad de información que tengo. Pero por supuesto, si yo ya estoy pensando en hacer un trabajo más académico, tal vez no tengo que ir ciegamente a lo que está en Wikipedia, pero si revisamos las entradas de Wikipedia, siempre ofrecen referencia de las fuentes desde donde se está trayendo esa información. Entonces, tal vez si yo no estoy muy segura en cómo hacer esa consulta, Wikipedia podría ser como la puerta para el inicio de esa búsqueda de información. Es cuestión de tener un sentido un poco crítico de lo que nos están ofreciendo estas tecnologías. Ahora, veamos, ¿qué pasa en la realidad? A ver, estamos impregnados de esas y muchas otras creencias en torno a la tecnología. Pero ¿qué nos dicen los estudios que están analizando específicamente lo que ocurre en términos de alfabetización informacional? El estudio internacional sobre competencias computacionales e informacionales, y si vemos aquí se hace la diferencia, ocupa a Chile en el 11º lugar de 14 países que participaron. Se obtuvo un puntaje de 476 puntos por debajo del promedio, que fue de 496. En esta prueba, los estudiantes participantes, que son estudiantes de 15 años de edad, se ubican en distintos niveles, que van desde el bajo nivel hasta el nivel 4. 20% de los estudiantes de 15 años en Chile se encuentran en ese bajo nivel, es decir, que ni siquiera logran demostrar sistemáticamente las habilidades que están siendo evaluadas en esta prueba. Y un 34%, un número importante, un tercio de nuestros estudiantes se encuentran en el nivel 1, es decir, apenas demuestran un conocimiento funcional del computador. En el nivel más alto, que es el nivel 4, en el que el estudiante demuestra que es capaz de seleccionar información relevante y evaluar la fiabilidad de una fuente, ni siquiera llegamos a un 1%. Otro estudio que es bastante conocido, el PISA, ¿sí? Que es el programa internacional que evalúa a nuestros estudiantes, tiene categorías que van desde el nivel 1 hasta los niveles 5 y 6. Y allí Chile se ubica en el lugar 42 de 79 países, de nuevo, ubicándose por debajo del promedio con 452 puntos. Para la evaluación PISA, el nivel 2 le da la capacidad al estudiante, tiene las habilidades básicas necesarias para desempeñarse bien, tanto en el ámbito académico como en su vida personal. Es capaz de identificar las ideas principales en un texto, es capaz de entender relaciones e interpretar significados, puede reflexionar sobre el propósito de una indicación explícita.
Recuerden que PISA evalúa en distintas áreas, en lectura, matemática y ciencias. Pero específicamente para el área de lectura, PISA ha incorporado elementos tanto de alfabetización informacional como computacional. Para PISA, un estudiante debe estar al menos en el nivel 2, como les comentaba. En Chile, 31,7% de los estudiantes está bajo el nivel 2. Y para el estudio de PISA indican que eso puede representar un riesgo en el desempeño académico y laboral futuro de estos estudiantes. En los niveles más altos, en los niveles 5 y 6, que indican que el estudiante está en capacidad de inferir cuál es la información relevante, que puede hacer la distinción entre un hecho y una opinión, que es capaz de evaluar la neutralidad y sesgo tanto en el contenido de una información como en la fuente, solo un 2,6% de los estudiantes lograron alcanzar ese nivel. Entonces, ¿qué tan efectivo está haciendo el Ministerio de Educación en ese sentido? Ahí pudiésemos apuntar algunas cosas. Como vimos en la sección anterior, la profesora Catalina nos mostraba que el currículo nacional fomenta la búsqueda de información en medios digitales para realizar proyectos escolares. Y si hiciéramos como un contraste, por ejemplo, como ocurre con Finlandia, un país que es referencia en términos educativos y con quien el equipo ha tenido algunos trabajos previos, la alfabetización informacional está considerada como una competencia fundamental y comienza a ser desarrollada desde los primeros años de educación básica. Entonces, en ese sentido, el currículo nacional está apuntando en esa materia, ¿sí? Por ahí estamos mejor. Pero ¿qué pasa en la práctica? El desarrollo de estas competencias, según lo que establece el mismo currículo, queda a criterio de los docentes en las clases de cada asignatura. Es decir, como nos comentaba la profe Catalina, no hay un contenido específico en ninguna de las materias y en ninguno de los grados o años académicos ni de enseñanza básica y media que se ocupe del desarrollo de estas competencias o de estas habilidades. En el caso de Chile es apenas en la universidad donde empezamos a encontrar la alfabetización informacional como un contenido o como parte de una materia específica. Sí, a nivel de educación básica o media no encontramos nada aún. Sin embargo, hay diversas iniciativas como la nuestra y otras de investigadores que están intentando aportar en este sentido, pero para ello el papel que tienen todos los docentes, todas las maestras y directivos de educación básica y media es fundamental, porque sin ustedes no podemos hacer llegar a los estudiantes que son nuestro usuario final estas herramientas. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ofrecerle a los profesores que tienen, por una parte, la responsabilidad del desarrollo de estas competencias, pero que muchas veces se encuentran sin herramientas de cómo poder hacer esto en el aula de clase? Y esa, en parte, es como la invitación que nosotros queremos hacerle a partir de este encuentro, ya que la idea es que ustedes puedan disponer de distintas herramientas, tanto a nivel pedagógico como tecnológico, que les permite entonces apoyar o impulsar el desarrollo de estas competencias en el aula. A continuación podemos ver una muestra de algunas estrategias, recursos y herramientas que pudiésemos usar tanto para el desarrollo como la evaluación de la alfabetización informacional. Muchas gracias, Luz y Catalina, por compartir estas experiencias primero que todo y luego una reflexión sobre creencias y lo que estamos viendo a nivel de realidad en el contexto nacional. Bueno, cuando nos enfrentamos a este escenario donde estamos frente al desarrollo de competencias críticas, uno inmediatamente piensa que son nuevas responsabilidades que podrían atribuirse al equipo docente, al profesorado. Ya sabemos que los profesores tienen bastante carga en realidad con todo lo que tienen que hacer. Y atribuir más responsabilidades no es menor. También aparecen temas asociados a temores que empiezan a aparecer, que muchas veces son temores infundados en función de lo que mencionaba Luz, tomando el ejemplo de sentirse en desventaja muchas veces con respecto a los estudiantes. Es decir, los estudiantes ya tienen mucho avance en el manejo de las tecnologías,
son muy rápidos en la asimilación de estas y en la incorporación de estas en su práctica. Pero no así en términos de lo que es el alfabetismo informacional. Y es ahí donde los profesores también tienen una oportunidad para diferenciarse, para orientar al estudiante, más allá de las diferencias que hayan en esta brecha del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. A eso se suma también la importancia de contar con herramientas y recursos que apoyen la labor docente. Y tal como mencionaba Luz, hay esfuerzos sobre todo en el área académica, en investigación, que se han hecho en línea con ir apoyando este proceso. Hay harta investigación en el contexto de educación superior y en menor medida en el contexto de educación básica y media. Y principalmente porque hay dificultades para hacer investigación también en esos contextos. También hay herramientas o instrumentos estandarizados, como vimos, por ejemplo, el caso de PISA, que incorpora hoy en día la medición de estos elementos, pero no tenemos acceso a un PISA todos los días como para poder ver cuál es la situación que tenemos en nuestros colegios con nuestros estudiantes. Ahí entonces es donde empiezan a aparecer la necesidad de encontrar y contar con estos recursos y estas herramientas. Aquí yo voy a compartir una serie de elementos que hoy día podemos utilizar, podríamos incorporar en la práctica, pero también hay que entender que varias de estas herramientas tienen fortalezas y también tienen debilidades. Aquí hemos separado algunos de estos elementos y aquí quiero que presten atención. Aquí hemos separado básicamente lo que son recursos y herramientas tradicionales e interactivas asociadas al desarrollo de competencia de investigación en línea, apoyar el proceso formativo. Y en la parte tradicional, fíjense que aparece una plataforma, o más bien un plan de estudios que ofrece Google. Ya todos sabemos que Google es un referente en tecnologías de búsqueda de información, ¿ya? Pero es interesante que desde el área educativa, hace ya más de 10 años que se haya iniciado este plan de estudios, que estuvo activo por bastante tiempo, mantenido, y orientado principalmente a docentes y padres para apoyar el proceso formativo de estudiantes en materia de competencia de investigación en línea particularmente. Y eso nos dice una cosa, si estamos hablando que el referente elabora un plan así, es porque también reconoce que su tecnología no es infalible. De hecho, su tecnología es bastante buena, es muy sofisticada, pero está lejos de ser perfecta. ¿Ya? Quienes trabajamos en la construcción de tecnologías de este tipo sabemos rápidamente cuáles son las limitaciones. Y por tanto es importante educar a nuestros estudiantes para que hagan correcto uso de esto. El no educarlos, tal como mencionaba también Luz y Catalina, tiene repercusiones en el largo plazo. Lo vemos, por ejemplo, en la universidad, cuando llegan estudiantes que no cuentan o no están equipados con estas herramientas y con el desarrollo de estas competencias. Y eso también tiene implicancia después en el desarrollo profesional. Esto tiene relación con temas actitudinales, con temas éticos, de integridad, entre otras cosas. El copy-paste, que uno a veces lo puede ver como algo tan inocente en una etapa primaria, ya en una etapa de madurez, es básicamente una situación compleja de abordar. Es un robo intelectual, ¿ya? Y eso tiene repercusiones. Muchas veces no lo vemos de esa forma. Asociado a este plan educativo de Google, que está disponible en línea y uno lo puede buscar, está esta otra herramienta que busca un foco más interactivo para poner en práctica el desarrollo de estas competencias en sus distintos niveles. A Google A Day fue una plataforma, y digo fue porque ya no está disponible, que apuntaba a un juego de pregunta y respuesta donde el estudiante o una persona en general podía enfrentar desafíos diarios usando Google. Y desafíos en ciencia, en deporte, en área, en distintas temáticas. Y obviamente tenía toda esta componente de enganche, de ofrecer recompensas, premios, niveles de experticia, logros a la persona que utilizaba esta tecnología. Desafortunadamente estas tecnologías hoy día ya no están en operación. Y no quiere decir que ya Google haya subsanado todos los problemas, persisten, ¿ya? Probablemente esto tiene que ver con temas de financiamiento, a lo mejor las iniciativas ya no tienen el mismo respaldo. Y si bien todo lo que tiene que ver con Google Lessons Plans todavía está disponible en línea, es un material que está en inglés, ¿ya? Y que adecuado a nuestra realidad, claro, uno podría decir traduzcamos el material, y eso requiere un esfuerzo. Una vez que podemos traducir ese material al español, ¿cómo lo incorporamos en el aula? O sea, tengo páginas y páginas de cómo enseñarle al estudiante, pero si no cuento con las herramientas, los recursos para hacerlo, es el profesor el que tiene que empezar a ingeniárselas para empezar a combinar elementos. Catalina nos mostraba herramientas como Kiddle y otras más, Bunnies, que ofrecen, por ejemplo, entornos seguros.
Pero aún así, estas distintas herramientas carecen de otros elementos, como por ejemplo, saber qué es lo que está ocurriendo en el proceso, como decía. A veces nos concentramos mucho en el producto final, lo que nos entregó el estudiante, y nos perdemos de vista qué es lo que pasó en el proceso. ¿Realmente el estudiante aprendió a formular consultas? ¿Cuáles son los nudos críticos que enfrentó durante el proceso de búsqueda? ¿Cuáles son las interacciones que tienen las páginas? ¿Cuánto tiempo permanecen las páginas? Y esa información que son de comportamiento va revelando aspectos del estudiante con respecto a cómo enfrenta el problema de información. En la misma línea aparecen temas de la evaluación. ¿Cómo evaluamos esto? O sea, acompañar el proceso formativo, el desarrollo, también va alineado a poder ir determinando el progreso y la evolución de estas. Y ahí aparecen distintas herramientas. Aparecen cuestionarios, que está dentro de lo más tradicional. Pensemos en cuestionarios como pruebas estandarizadas con selección múltiple, por ejemplo, a lo mejor algunas preguntas de texto abierto. Y que si bien tienen la ventaja de ser rápidos y económicos de desplegar, los puedo hasta imprimir o los puedo poner en un formato electrónico, los puedo aplicar en el aula, tienen un costo también asociado, que es la carga finalmente de analizar eso, procesar eso, se lo lleva el docente. ¿Cómo tomo toda esa información y la utilizo? Otra situación que es más bien inconveniente en esta línea tiene que ver con que son alejados de una experiencia real. O sea, yo pongo al estudiante frente a un papel, pero claramente estar frente a un papel no es lo mismo que estar frente a Google o a un motor de búsqueda. ¿No? No tiene esa componente activa. Después de eso ya pasamos a la parte interactiva. La parte interactiva es donde uno cuenta con herramientas que de alguna forma ofrecen una experiencia mucho más cercana a la realidad. Aquí aparecen estas banderitas de Finlandia y Chile porque precisamente hace referencia a recursos que nosotros de hecho elaboramos en un proyecto anterior, en una colaboración con Chile y Finlandia, por allá por el año 2016, donde elaboramos instrumentos de este tipo, cuestionarios, en español y en finlandés y en inglés también. Y también desarrollamos estas tecnologías que de alguna forma sitúan al estudiante en un entorno seguro, controlado, donde el profesor conoce a priori a qué página se va a exponer el estudiante. Las puedo delimitar. Puedo decir, el estudiante se exponer a 10 páginas o a 5 páginas. Puedo saber qué consulta hizo el estudiante, cuánto tiempo permaneció, cuánto le costó hacer la primera consulta. Ese nivel de detalle ofrecen estas herramientas. Son más cercanas a la realidad, pero el problema de esta herramienta, al igual que muchas otras que están disponibles, es que nacen en un contexto de investigación. Y básicamente apoyan la labor de investigación y no están concebidas desde sus orígenes para apoyar al docente. Esas herramientas, muchas de estas están disponibles, o sea, las puedo descargar en internet, pero allí depende ya que el profesor diga, chuta, ¿cómo lo instalo? Cuento con los elementos técnicos para poder desplegar esto, y eso es una carga que muchos probablemente no quieren asumir, porque es complejo. Y después aparecen otra variante de herramientas para poder evaluar estas competencias, que son las basadas en juegos, porque las dos anteriores tienen un inconveniente, y es cómo lograr cautivar la atención del estudiante, cómo motivarlo a participar de esto. Convengamos que a lo mejor buscar información no es la actividad más entretenida a la que quiera verse sometido un estudiante. ¿Ya? Pero cuando uno lo sitúa en un contexto más lúdico, en este caso, por ejemplo, juegos, probablemente logremos cautivar o captar la atención del estudiante, a la vez que podemos ir enseñándole. Aparecen estas estrategias basadas en juegos serios, que son juegos, si bien como tal, para ofrecer entretenimiento, pero persiguen un fin más bien asociado al aprendizaje. Tienen la gracia que son atractivos, logran enganchar al estudiante, obviamente requieren todo un tema técnico, tecnológico asociado. Y es precisamente ahí donde se sitúa un proyecto en el que estamos situados hoy día. De hecho, el seminario está situado en este proyecto que se llama Tutelaje, que va orientado al desarrollo de herramientas, un marco de trabajo, un marco metodológico orientado para que los profesores puedan contar con estos resultados, estas herramientas, y se sientan, en otras palabras, empoderados. Eso es un poco lo que busca este proyecto, ofrecerles las herramientas para que los puedan incorporar en la práctica. Obviamente, esto está en el marco de un proyecto de investigación, igual nace en el proyecto de investigación. Y para que estas herramientas lleguen a las manos de los mismos docentes y de los estudiantes, se requiere un proceso responsable para evaluarlo, para probarlo, para validarlo. Y es ahí es muy importante contar con la colaboración de los establecimientos escolares. ¿Ya? ¿Qué es lo que ofrece Tutelaje? Como para darles una idea y anticipo. Tutelaje en realidad ofrece un marco referencial, conceptual, teórico, marco metodológico también, para orientar a los docentes sobre cómo aplicar estas tecnologías, pero también ofrece una serie de herramientas tecnológicas para apoyar la labor docente. Una de ellas es Trivia, que es un juego que un poco
es el símil de esta tecnología a Google a Day que se llamaba, que era este juego de responder una pregunta al día. Y en este caso, básicamente, el estudiante diariamente va enfrentando distintos desafíos, y la idea es que el profesor o una comunidad de docentes pueda ir elaborando estos desafíos en el tiempo. Estos desafíos se responden dentro de un rango de tiempo y se usa una tecnología de búsqueda segura, en un entorno cerrado. O sea, el estudiante no va a la web, a la selva, en otras palabras. Va en un contexto seguro donde tenemos pleno control de las páginas a las que se va a exponer nuestro estudiante. Va a estar controlado que a lo mejor no tenga anuncios publicitarios, que no lo lleve a lugares que pueden ser complejos o riesgosos para el estudiante en sí. Esa es una de las herramientas, y un juego. Hay otra herramienta que también se llama Adventure, que un poco sigue la misma línea de la anterior, pero más que ser pregunta y respuesta, busca plantear un escenario, una historia, por ejemplo, una búsqueda del tesoro, resolver un misterio, un caso, escapar de una sala. Pero para lograr hacerlo, tenemos que buscar información. Y nuevamente aparece el uso de estas tecnologías, donde uno puede ir avanzando en la historia, tomando distintos caminos, que nos puede llevar a distintos caminos según las decisiones que vayamos tomando en términos de la información que encontramos. También ofrece herramientas de monitoreo, que es otra cosa importante. Si yo estoy frente a 20, 30 estudiantes o más estudiantes en una sala, en un laboratorio, ¿cómo puedo llevar un seguimiento de lo que está pasando en cada puesto de trabajo? ¿Cómo sé si un estudiante o todos los estudiantes están entrampados en la formulación de una consulta, que no pueden avanzar, porque a lo mejor no entendieron el problema? Bueno, este tipo de herramientas apuntan precisamente a eso, a ofrecer información en tiempo real a los profesores del proceso de búsqueda y no del producto final. Saber, por ejemplo, qué es lo que está viviendo el estudiante y en ese momento a lo mejor atender a ese caso particular o parar la clase y decir, niños, al menos veo que puede haber una situación acá, veamos nuevamente la situación, el problema, e ir avanzando. Y por último, también ofrece un ambiente de entrenamiento. Y este ambiente de entrenamiento apunta precisamente a servir como un acompañamiento, tanto para el profesor como para los estudiantes, donde el estudiante pueda seguir distintos cursos de acción, como historias, donde puede ir avanzando en distintos módulos que combinan la parte conceptual, mezclado o fundido con la parte práctica y con la parte evaluativa. Esa es una de las gracias de esta herramienta que se llama Trainer, que en el fondo se apoya en los otros juegos que les mencionaba recién, que son trivia y aventura. Entonces, es un poco el panorama que tenemos a nivel del proyecto y un poco lo que nosotros buscamos de ofrecer a la comunidad, pero para lo cual también se necesita su colaboración. Nosotros vamos a compartir posteriormente, obviamente, al seminario, todo este material, incluyendo esos recursos que están disponibles en línea para que los tengan a su disposición. Hay cosas que por lo pronto se tienen que resolver y probablemente se puedan incorporar de manera directa en el aula hoy en día. Pero también la invitación a que nos apoyen precisamente con este tipo de proyectos para poder sacar adelante estos proyectos. Algunos quizás en algún momento recibieron esta invitación que estuvo circulando el año pasado para invitarlo a participar a este estudio. Es un estudio que sigue abierto y esperamos mantenerlo abierto el resto del año. Y además, la modalidad en que se puede llevar a cabo la participación en este estudio puede ser en línea, ¿ya? Que tiene la ventaja en cierta forma que no requiere de la infraestructura del colegio, del establecimiento escolar. También requiere poca participación de los docentes y directivos, básicamente que nos apoyan en la difusión. Eso es principalmente la modalidad en línea. Y la modalidad presencial tiene la ventaja de que nos permite obtener mayor información de un establecimiento escolar y ofrecerle un diagnóstico mucho más certero al colegio respecto a la situación en la que están situados. Se realiza en el aula y obviamente ahí ya sí requiere una coordinación y por lo tanto nuestra capacidad en esa línea es limitada y eso se discute caso a caso para poder ver en qué medida lo podemos llevar a cabo. Eso es como para ir cerrando esta parte expositiva. Obviamente todas estas cosas que hemos hecho está desarrollado por un equipo que involucra docentes, pedagogos, ingenieros, desarrolladores, investigadores en educación, en análisis de datos. Es una mezcla de varias personas que han contribuido al desarrollo de todas estas tecnologías que venimos desarrollando desde el 2016, ya partiendo por esta colaboración que hicimos con Finlandia. O sea, tiene toda una historia y ahora queremos ofrecerlo como algo que está a disposición de la comunidad. De esta forma, entonces, vamos a dar inicio al panel, donde voy a invitar acá a mis colegas, a la doctora Carol Joglar, también acá presente, doctor Héctor Ponce, también a Catalina y a Luz, y donde la idea obviamente es empezar a recibir las distintas preguntas que puedan haber surgido en el marco de la parte expositiva,
La idea es que puedan dirigir las preguntas a alguien en particular, pueden dejar las preguntas abiertas y nuestra misión va a ser tratar de abordarlas. Muchas gracias por la atención y ahora procedemos a esta parte. Muchas gracias. Perfecto. 1, 2, 3, 4, falta uno. Ahí estamos. Bien, tenemos un moderador que nos va a ir indicando las preguntas. Tenemos 2 micrófonos, así que estamos más o menos. Tú nos dices, Roberto, si hay preguntas. Tengo que indicarte una cosa. Ponte a cambiar. Ahí está. Ahí que están haciendo la mecha. Estoy mirando. Ya. Ya hay unas preguntas que las puedes ver. Si no, parte con eso. ¿Sí? Bueno. Ok, adelante, Roberto. Ya, Roberto nos va a ir dando algunas preguntas y ojalá que los demás puedan también ir relatando sus propias preguntas a través del espacio de preguntas y respuestas. También acá en la audiencia, no sé si tienen preguntas acá. Siéntanse en confianza, les vamos a pasar el micrófono ahí para que no. Bien. Antes que todo, muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Quiero agregar que soy profesor de Educación General Básica, así que me siento muy alineado con lo que dicen, muy comprometido también, entonces en eso se agradece mucho. Hay por acá algunas preguntas que les vamos a presentar y partimos con la primera. A ver, esta tiene que ver con las herramientas que se presentaron más bien al final de la presentación y dice qué tipo de actividades se pueden realizar en esta y qué costo tienen. Luz. A ver, ¿aquí se escucha? Sí. Bueno, con respecto al costo de las herramientas, no tiene ningún costo para ustedes, ¿sí? Ni como profesores, ni como establecimiento educativo. Les comento un poco en qué consisten estas herramientas. En el caso de trivia, por ejemplo, se trata de un juego de preguntas y respuestas, donde el docente o el investigador diseña este tipo de preguntas y se le ofrece al estudiante Neuron, que es un simulador de un buscador web, algo muy parecido a Google, con la diferencia de que los recursos que se ofrecen allí, los resultados de las búsquedas, están previamente filtrados por nosotros o por los docentes. Entonces allí podemos tener control de en qué lugares va a buscar información este estudiante o estos estudiantes. En la medida en la que el estudiante va respondiendo a estos desafíos, tiene un aspecto lúdico, es decir, va ganando puntos, estrellitas, ¿sí? Cada vez que va avanzando en el desafío. Eso en el sentido de trivia. Con respecto a Adventure, ahí la idea es poder crear como historias, algo así como las salas de escape, como la casa del tesoro, funciona muy bien para ese tipo de estrategias. Y la idea es que a medida que vaya resolviendo los desafíos que allí se le planteen, pues pueda ir encontrando la salida a esta situación. O sea, ambas experiencias se enfocan o se encuentran dentro de esta categoría de juegos serios. ¿Qué es lo que buscan? Que la experiencia sea entretenida para el estudiante, pero a la vez que logre un objetivo pedagógico, educativo, que aprenda en este caso. También nosotros estamos desarrollando en este momento el Trainer, que es la herramienta que nos va a permitir utilizar, o sea, se comunica además con Trivia y con Adventure para poder evaluar el estado de esas competencias de investigación en línea, pero que también nos permite incorporar elementos para enseñar o desarrollar estas competencias. Es decir, nosotros pudiésemos diseñar toda una experiencia donde empezamos con alguno de los juegos, bien sea Trivia o Adventure,
hacemos el diagnóstico, la evaluación de estos estudiantes, luego podemos ofrecerle alguna serie de videos instruccionales donde se les presenta también un espacio para la práctica y luego podríamos, por ejemplo, volver a hacer la evaluación o poder contrastar si se ha dado ese proceso de aprendizaje en los participantes o en los estudiantes en este caso. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos acá un par de preguntas que están en línea. La primera la presenta Sergio Ariel y dice: no me quedó claro cómo oriento a los estudiantes a realizar una búsqueda exhaustiva. Y bueno, el concepto, ¿se escucha o no? Sí, ya. El concepto exhaustivo es algo bien interesante y bien desafiante, y sobre todo cuando hablamos de la web. Exhaustivo quiere decir el todo, y eso involucra algo que es inalcanzable incluso con la tecnología de búsqueda actual. Dependiendo del contexto donde nosotros estemos orientando al estudiante a que haga la actividad, es importante delimitar los espacios, las fuentes, de manera que incluso si pidiésemos ese tipo de tarea exhaustiva, tiene que estar en un marco muy acotado, dependiendo del tiempo que le vamos a dar al estudiante, por ejemplo, para que enfrente el desafío, un día, 2 días, o a lo mejor dentro de la misma clase. Y en ese sentido es muy importante acotar. Si yo tengo 10 documentos, 5 documentos, y dependiendo del nivel educativo, el rango etario y el nivel de madurez del estudiante, quizás pueda abordar ese tipo de documento con las estrategias apropiadas. Pero eso tiene que estar formulado desde la definición del problema. Desde la definición del problema. Eso por un lado, no sé si quieres. También me gustaría agregar el tema de, más allá de la exhaustividad, es también qué competencias relacionadas con la búsqueda en Internet quiero desarrollar en el estudiante. Porque si quiero desarrollar no solamente la búsqueda ¿en qué consiste? La búsqueda consiste en revisar páginas, en evaluar las páginas, en localizar las páginas, en usar las páginas. Creo que es importante, igual como se hace clase a clase, etapa por etapa, habilidad por habilidad, es importante concentrarse, puede ser desde los inicios, dónde está la consulta, qué entiendo yo por consulta, qué es una fuente de información. Partir quizás por esa parte un poco más concreta. Posteriormente, decir, ok, voy a buscar información sobre un tema en específico, pero al final que el trabajo sea de la parte de la competencia de buscar información, no tan así de lo que estoy buscando como recurso. Creo que a partir de ahí se podrían hacer como esta parte de acotar páginas para identificar qué tipos de páginas estoy utilizando. Son páginas de tipo carácter Blogspot, Wikipedia, noticias. Estoy leyendo imágenes, estoy leyendo texto, sobre qué tipo. Y también muy importante definir en qué edad voy a trabajar esto, que no es menor, considero yo, porque si voy a hacer un trabajo para tercero básico es muy distinto para hacer un trabajo en octavo. Entonces hay que delimitar, igual como se hace con cualquier contenido específico dentro de cualquier asignatura, creo que es importante delimitar y al mismo tiempo actuar paso a paso. No sé si eso ayuda a responder. ¿Puedo decir algo más? Bueno, otra cosa que también en este equipo y en el equipo más ampliado de investigación, una de las cosas que surgen también en estas búsquedas en general es cuáles son las competencias, como dice Catalina, ¿cierto? Las competencias que uno requiere que desarrolle el estudiante y asociadas con el currículum. Entonces, ¿cómo podemos mirar estas competencias? Por ejemplo, supongamos que pedimos que comparen algo. Entonces, yo estoy desarrollando la competencia de la comparación. Si comparo algo y voy a buscar en la web, entonces después, ¿cómo escribo la respuesta donde hay una comparación? ¿Cuál es la estructura de esa respuesta que es una comparación? Si yo quiero, por ejemplo, construir una respuesta que es un causa-efecto, ¿cómo se construye la causa-efecto? Entonces también tenemos que enseñar esas competencias durante el desarrollo de la búsqueda de encontrar la información, pero después cómo yo desarrollo la respuesta. Entonces hay elementos importantes que naturalmente tenemos que fijarnos los profesores, no solamente, ¿cierto?, en el colegio, sino que también aquí en la universidad tenemos
exactamente las mismas dificultades, ¿cierto? Cómo se construye la respuesta. Y ahí para eso también hay ciertas estrategias específicas. Por ejemplo, ¿cómo hago un resumen de la información? Hay técnicas para hacer un resumen. Hay técnicas, por ejemplo, cuando yo localizo información, podemos usar un destacado. Todos sabemos usar el destacado, pero hemos enseñado a destacar la información. Las mismas páginas web, ¿cierto? Todas tienen herramientas para destacar. Pero ¿cómo destacamos esa información? Después, por ejemplo, para hacer un resumen, hay una técnica que es eliminar palabras, ¿ya? También la podemos enseñar. Entonces el alumno encuentra la información, va eliminando y va construyendo el resumen. Y así, ¿cierto? Vamos después desarrollando competencias un poco más complejas, por ejemplo, cuando decimos analizamos críticamente. ¿Qué significa analizar críticamente la información que encontramos? Tenemos que enseñar esa competencia. Por eso es que todas estas cosas están relacionadas, naturalmente no esperamos que se desarrollen en tercero o cuarto, sino que en todo el ciclo, ¿cierto? Escolar, ¿ya? Que lo estábamos conversando con mis estudiantes. Por ejemplo, cuando en primero o segundo básico nosotros enseñamos a usar el diccionario. Uno primero enseña lo que es un diccionario, cómo está hecho el diccionario, en qué consiste un diccionario. Posteriormente uno enseña cómo está ordenado el diccionario, cómo se usa. Luego de que los niños aprenden que está ordenado alfabéticamente, buscan la palabra. Después de buscar la palabra, describen en qué consiste esa palabra, pero posiblemente el texto de lo que significa esa palabra no es coherente con el texto que se están buscando, es decir, tiene posiblemente doble significado. Entonces ahí hay otro proceso donde también tienen que evaluar la información y eso se hace paso a paso. Lo que planteamos aquí es que la búsqueda de información, más allá de buscar y encontrar el significado de algo, sea el proceso que conlleva a buscar ese significado. Bueno, buenas tardes. Quisiera hablar también un tema que es importante tener en cuenta y que en algún momento Roberto lo mencionó y también Catalina, que es el tema de cuando nosotros pedimos lo que el estudiante va a hacer, o sea, la pregunta que queremos que él busque, ¿no? Y ahí hay un tema súper interesante porque no es lo mismo que yo le diga al estudiante, busque o que obtenga como información, ¿qué piensa usted sobre esto? O que le diga, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, cuando yo le digo al estudiante, ¿qué piensa usted? Él ya sabe que él va a tener que hablarlo o lo que va a traer como resultado para el profesor es con sus palabras, no con lo que está escrito. Entonces, esa manera de decírselo al estudiante también es muy relevante porque es cómo él te va a responder lo que quieres que él busque. Entonces, ahí hay un tema súper importante que es el objetivo. ¿Qué quieres? ¿Que él busque y reproduzca lo que está allá? ¿O quieres que él transforme la información en conocimiento y diga desde su concepción, de lo que entendió para ti? Entonces, eso es un tema. Otro tema también bastante importante al momento que estoy organizando la actividad con el estudiante es hablarle al estudiante acerca del contexto en el cual tiene que hacer la búsqueda, delimitarse a un determinado contexto, pedirle al estudiante buscar qué es lo que es un virus, por ejemplo, hoy, puede encontrar de todo, de todo. Entonces hay que delimitar cuáles son los elementos. Y un segundo tema también, los indicios de la teoría en el cual está contenida esa pregunta. Entonces, si ustedes están buscando sobre virus, pero ahí están hablando sobre los virus que son benéficos o cualquier otra cosa, uno le dice, bueno, estas palabras también deben estar en la búsqueda que ustedes van a realizar. Porque si no, realmente es a la selva, ¿no? Es buscar cualquier cosa. Entonces necesitamos tener cuál es el objetivo que queremos, si queremos que ellos construyan y nos digan lo que ellos entendieron, o si ellos tienen que repetir lo que está, primero. Segundo, cuál es el contexto en el cual deberán buscar y cuáles son los indicios de la teoría que estamos trabajando con ellos. Tiene que ser súper claro eso para que él pueda buscar desde esa delimitación.
Y finalmente, otro tema que apunta también Héctor es la demanda de la pregunta que le hago. Es muy común que uno le pida al estudiante que describa algo y el estudiante acaba explicando algo. O le pide que justifique y describe. Cuando pasa eso para nosotros ya es un indicio de que tu estudiante no sabe la diferencia entre explicar, argumentar, justificar. Entonces no puedo simplemente partir del supuesto que él lo sabe, explíqueme tal cosa y vaya a internet, búsquelo. No, tengo que dejar con ellos claro, mira, vamos a entender como explicación esto. La explicación tendrá que tener esto, esto y esto. Los elementos que componen la investigación, la explicación, perdón. Entonces es muy relevante que nosotros tengamos en cuenta que si bien estamos enseñando cualquier asignatura que sea del currículum, primera cosa, somos profesores de lenguaje de esa asignatura al cual estamos enseñando. Y por eso mismo que muchas veces la búsqueda de información se obstaculiza porque olvidamos del tema también del lenguaje. Bien, muchas gracias por la respuesta de los panelistas. Tenemos a otra pregunta en internet. Alexis Vergara pregunta en relación a las herramientas que mostró Roberto al final de la presentación. ¿Cómo implementar estas herramientas si en las escuelas públicas hoy día los docentes de 25, 60 y más años? Es una pregunta importante y involucra dos cosas. El tema del tipo de establecimiento, hablando de colegio público en este caso, que también supone también todas las brechas de acceso, brechas económicas asociadas. Y por otro lado está el tema etario y quizás con respecto al desarrollo de las competencias digitales que pueda tener el profesorado en este tema etario. Afortunadamente las tecnologías que hemos estado desarrollando están pensadas de una manera bastante simplificada. Tiene dos elementos, hasta lo que va a ver el estudiante por un lado, y por otro lado está lo que debería enfrentar el docente para el diseño de sus propias herramientas. Ahora, nosotros estamos actualmente en una etapa de evaluación de estas tecnologías. Todavía no tenemos la certeza de cómo lo van a asimilar los profesores en el aula para poder incorporarla dentro de su práctica. Y es en esa parte precisamente donde necesitamos esa colaboración a la que llamábamos anteriormente, de poder contar con usuarios voluntarios que quieran probar estas herramientas y darnos retroalimentación para mejorarlas. Nosotros no venimos con una propuesta de decir esta es la solución. Necesitamos de su retroalimentación para poder incorporar mejoras, madurarlas. Así que en realidad no es una respuesta así como va a resolver el problema de la noche a la mañana. Es un proceso y en eso estamos ahora, actualmente. Perfecto, muchas gracias. En relación a lo mismo, al proyecto me refiero, la pregunta siguiente dice, si un establecimiento quiere participar en este proyecto, ¿cuál será la carga para el equipo docente y el equipo directivo que esto supone? Sí. Bueno, como lo vimos en la presentación, hay dos modalidades de participación en este momento. Una es totalmente en línea. En ese caso, la participación que necesitamos desde los equipos directivos y de los docentes, hacerles llegar la invitación, en este caso a los apoderados de nuestros estudiantes, quienes finalmente van a autorizar que su hijo o hija participe en nuestro estudio. Entonces, básicamente para el caso en línea, la herramienta está diseñada para que los estudiantes hagan esto de manera autónoma, desde sus casas o desde el lugar donde se puedan conectar a internet. Y lo que necesitamos es poder hacer llegar la invitación y bueno, y también promover la participación, ya que se trata de una participación absolutamente voluntaria. Entonces, la idea es poder invitarlo o diseñar algún tipo de estrategia que permita que ojalá un número importante de estudiantes participen y que eso también pueda retribuir al establecimiento educativo cuando nosotros podamos ofrecer como el resultado de este diagnóstico, cómo les fue, cómo están sus estudiantes, en qué nivel, en términos de las competencias informacionales se encuentran. Si es el otro caso,
que se quiere que se haga de manera presencial, ahí pues habría que ver cada caso particular. Y la idea es que, bueno, en primer lugar, puedan hacer llegar el consentimiento que les daríamos nosotros para que sus apoderados autoricen, firmen la participación de sus hijos, y luego en el aula necesitaríamos de un espacio, una sesión de unos 45 minutos donde podamos, bien sea en el equipamiento que tenga la institución, si la tiene, sí, si tiene computadores, laboratorios, donde podamos hacerlo, o en el caso en el que seamos nosotros los que tengamos que llevar los equipos, instalarlos para hacerlo en el aula. Junto con, por supuesto, en presencia del docente, haríamos esta actividad de manera conjunta, pero habría que evaluar cada caso. Muchas gracias. Considerando que en Chile hay alrededor de estos establecimientos este proyecto. Voy a mencionar algo y quizás Luz lo va a complementar, pero en estas dos modalidades nuevamente, el estudio está abierto para estudiantes y establecimientos a lo largo de Chile, no hay una distinción en ese sentido. Eso es lo que beneficia en esta medida la plataforma en línea que hemos propuesto. Así que en esa parte no hay restricción. Ahora, con respecto a la parte más bien presencial, eso está delimitado principalmente a la región metropolitana, ¿ya? Por un tema de costo, de acceso y una serie de dificultades que involucra trasladar, por ejemplo, todo el equipamiento y al equipo para poder llevar a cabo el estudio. Pero online, la verdad es que no supone ningún problema. Así que, de hecho, tenemos algunos participantes de Chaitén y de esas partes, así que ya es bien interesante que haya participación a lo largo de Chile. Así que eso. Bien, muy bien. Tenemos otras preguntas por acá que vamos a pasar a plantearlas a los panelistas. Dice por acá que queda claro, ¿no es cierto?, que se pretende difundir algunos recursos y algunas herramientas para evaluar, ¿no es cierto?, el desarrollo de competencias. Específicamente con lo que se presentó del proyecto, ¿qué es lo que se busca evaluar concretamente y cómo pretenden hacerlo? Bueno, las herramientas que fueron presentadas son capaces de ir almacenando algunos datos de estos comportamientos de búsqueda, ¿sí? A medida que el niño va haciendo sus búsquedas, podemos ir observando algunos indicadores. ¿Qué tipo de consultas hizo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por dónde en qué páginas permaneció más tiempo? Si fueron las páginas relevantes para la pregunta que se le hizo, para el contenido que estaba buscando o no. Entonces, de esa manera vamos capturando esa información y nos permite entonces, de acuerdo, por supuesto, con la investigación que se ha realizado y con la literatura, poder ir caracterizando o perfilando a ese estudiante con la finalidad de poder ofrecerle una mejor experiencia, mejores estrategias para que vaya desarrollando esas habilidades o competencias para la investigación en línea. Entonces, la herramienta, en la medida en la que el niño va jugando, va respondiendo desafíos o va consiguiendo algunos logros dentro de esta experiencia lúdica, nos va otorgando información que nos permite a nosotros discriminar cuál es el nivel de sus competencias de búsqueda de información en línea. Esa es la manera en la que nosotros lo estamos haciendo en este momento. Sí, solamente complementar a eso, dentro de las cosas concretas que podemos evaluar es si, por ejemplo, el estudiante usa algún tipo de operador en la consulta. Los operadores están disponibles en las tecnologías de búsqueda y propician ciertas cosas que hacen más precisa la búsqueda. Otros elementos, si el estudiante solamente realiza sus búsquedas en contenidos textuales, en contenidos basados en video, se utiliza incluso hasta mapas para poder resolver alguna pregunta. Hay que entender que las fuentes de información son muy variadas, están en múltiples formatos, y el estudiante hoy día puede hacer frente a todos esos tipos de recursos. Y bueno, estas tecnologías también ofrecen ese nivel de realismo, de tratar de ser el símil más cercano a lo que es Google. Lo otro, por ejemplo, si los estudiantes hacen clic en el primer resultado, aquí algo que se sabe y eso ocurre en pequeños y adultos, es algo bastante común, pero eso también va dando cuenta de la influencia y los sesgos que empiezan a introducir a estas tecnologías de búsqueda desde temprana edad. Así que eso en general, hay más cosas que se pueden extraer,
de la herramienta. Hay algunos análisis que son más bien cuantitativos, que se sacan desde indicadores, como decía Luz, pero hay otros que son más bien cualitativos, desde poder analizar la morfología de la consulta, la riqueza lingüística y entre otras cosas. Así que eso es básicamente. Gracias. Aún teniendo la herramienta, ¿cómo lograr motivar a los estudiantes a utilizar estrategias de búsqueda apropiadas según el tipo de problema? Sí, el tema de la motivación es importante porque de alguna manera dicta la búsqueda que hacen. Y siguiendo con la misma línea, creo que es importante considerar los temas, la temática que los estudiantes hoy en día les motiva para seguir trabajando y haciendo trabajar estas competencias. No partir por algo, quizás un contenido específico que estamos viendo en historia, o quizás ver algo relacionado con ese tema que hoy en día a los alumnos y alumnas les gustaría saber sobre eso. Creo que la parte de una evaluación diagnóstica o hacer un diagnóstico sobre los temas que a los estudiantes hoy en día en diferentes edades consideran interesantes puede ser un muy buen punto de partida para trabajar diferentes competencias y habilidades en la búsqueda de Internet. Quisiera agregar ahí una reflexión, pregunta en cierta forma, ya que tiene experiencia con niños de básica, de primer ciclo principalmente. Venimos saliendo de un confinamiento producto de la pandemia de 2 años. Niños pequeños de cuarto básico que la mitad de su vida escolar la vivieron encerrados. Niños más pequeños que conocieron el mundo educativo encerrado en su casa, donde la relación con los compañeros, por ejemplo, con sus pares, fue escasa, nula. ¿Qué tips podríamos darles a ellos, a sus padres o con los niños, para que la búsqueda en Internet, el uso de Internet en general y de las herramientas digitales no se transforme en naufragar en esta navegación por Internet, sino que también contar ese trabajo digital? El trabajo con apoderados, entre hijo y padre e hijo, por ejemplo. Ambos, sí. Yo creo que son tareas que deben salir y deberían salir un poco del contexto aula y entrarlo dentro del contexto hogar, por ejemplo, para que en ese sentido sea algo que enriquezca tanto al estudiante como al padre o madre o tutor que quiera estar con ese niño. También creo que con eso está muy relacionado en el día a día y cómo generar vínculos. Idealmente, muy concretamente, desde buscar recetas para cocinar, buscar sobre un tema que estén viendo juntos. Y a ese lado también va con la entrega de la motivación. Creo que es importante conocer, hablar con los niños, porque ellos también tienen que decir. Y en base a eso, hacerlo nuestro en vez del revés en el tema de la motivación. No nosotros hacerles ver algo, sino que en temas desde vínculo, que ellos nos cuenten y nos digan cuáles son sus intereses para a partir de ahí generar vínculo a través de la búsqueda de competencia. Bien, y atento a eso porque muchas veces se le entrega el teléfono celular como una niñera, como un cuidador y se pierden los objetivos. ¿No? Y quería complementar algo, volviendo incluso al aula, entendiendo que la pandemia afectó ya y todavía afecta las relaciones interpersonales. La búsqueda de información típicamente es vista como una actividad individualizada que la hace uno en soledad, pero en realidad en muchos de los escenarios donde se desarrolla la búsqueda de información tiene una componente social y colaborativa. Y en ese sentido también es posible diseñar actividades de búsqueda de información que conformen equipos de trabajo. Y ahí hay muchas estrategias, desde diseñar actividades que son divisibles, por ejemplo, el estudiante 1 va a hacer la parte A y el estudiante 2 va a hacer la parte B y luego tendrán que integrar y llegar a un resultado, hasta incluso hacer tareas que no son divisibles y que requiere que los estudiantes de alguna forma lleguen incluso a debatir para llegar a la respuesta. Así que en realidad eso también es algo súper potente a trabajar y donde se pueden generar lazos. Así que eso. Siguiendo con la actividad, ¿cómo podemos reconocer que un estudiante no ha utilizado estrategias efectivas? Bueno, con respecto a eso, una parte importante,
Aquí volvemos a la parte importante de lo que es el proceso de búsqueda y no el resultado final. ¿Ya? Muchas veces podemos ver que buscar información en una caja negra. Yo pedí esto y me llegó esto. Para poder identificar si el estudiante aplicó determinada estrategia y esas estrategias podrían ser buenas o malas, necesito conocer el proceso. Necesito visualizarlo. Y actualmente uno podría hacer estrategias incluso en papel, donde el estudiante pudiera relatar, como contar un diario de lo que hizo, para poder llegar a esos hallazgos. Eso es una forma de hacerla y sin tanta tecnología, es como indicar el proceso a seguir. Aquí estamos hablando de competencia de investigación en línea, pero no nos olvidemos que también están los recursos físicos, ¿ya? Y ojalá desde temprana edad empezar a trabajar fuertemente la parte del recurso físico, el libro, saber buscar en un libro. Hoy día interesante en educación superior, los estudiantes ya prácticamente ni miran el material físico, el libro. Quieren la inmediatez, buscar en Google es más rápido que tener que hojear y empezar a localizar información. Y eso se puede trabajar desde pequeño. Los textos escolares ya son una fuente de información de referencia para los niños. ¿Ah? Sí, y segura. Y eso se puede explorar y trabajar. Y complementar también con los elementos en línea. Por lo tanto, para determinar si las estrategias son buenas o malas, necesito indagar en el proceso. Una forma, como les decía, es que el estudiante trate de relatar, narrar lo que hizo, en retrospectiva. Incluso decirle, mira, mientras estás haciendo la tarea, anda escribiendo lo que fuiste haciendo. Y eso nos va dando información. Y bueno, ya con el tema tecnológico aparecen este tipo de herramientas que de forma automática van obteniendo información del proceso. Llegar a una buena respuesta no es sinónimo de que use una buena estrategia, ¿no? Ustedes lo vieron en esta actividad que hicimos al principio. Habían varias formas de hacer una consulta y llegaron a resultados diferentes. Así que es bien interesante esa parte. Roberto, aquí una cosa interesante también es tener la familia, los apoderados de nuestro lado, ¿no? Entonces, tal vez hacer actividades que formen también a la familia y que ellos puedan desde la casa estar monitoreando de cierta manera ese proceso y sean esas personas que junto con el profesor apoyen al desarrollo de estas competencias. Es algo súper importante que no podemos olvidarnos. Y a veces sí es cansador, pero a veces perder entre comillas, este tiempo nos hace ganar mucho, mucho más adelante, porque sí vamos a tener papás y dependiendo, ustedes saben, los niveles a veces socioculturales, principalmente desde las familias, que sí necesitan esta formación desde la escuela para los papás. Entonces, hay que tomar esto en cuenta también y me parece que podemos tener un gran apoyo desde la familia, no digo tal vez todos, pero una buena cantidad de papás, padres, apoderados que pueden aportar muy, muy fuertemente en esto. Muchas gracias. Rosemary Yáñez desde Zoom nos pregunta, ¿el uso de la bitácora digital para el trabajo en equipo se puede vincular a estas herramientas digitales? Preguntamos de nuevo. ¿El uso de bitácora digital para trabajo en equipo se puede vincular a estas herramientas de búsqueda? ¿Será que puede elaborar un poco más lo de la bitácora digital? En términos de Zoom. Voy a interpretar un poco lo que nos pregunta Rosemary. Existen varias herramientas que permiten desarrollar bitácoras digitales, con un poco lo que decía Roberto recién también. Ok, ese Claro. relato, la narrativa, ya, perfecto. ¿Y cómo lo vinculamos con estas herramientas de búsqueda? Tal vez se refiere a cómo podemos hacer una actividad que se vincule con la búsqueda en Internet a través de esta herramienta y que se plasme, ¿no es cierto?, en la bitácora individual. Bueno, uno podría volver obviamente al contexto de la educación remota y donde quizás es donde más se estila el uso de herramientas como Zoom y en combinación con las herramientas de búsqueda y efectivamente la integración de este tipo de herramientas, que honestamente la desconozco cuál es el nivel de datos o lo que recolecta, efectivamente se podría utilizar incluso hasta relatos por voz. O sea, a veces no necesariamente tengo que narrar las cosas, sino que las puedo ir verbalizando o describiendo de manera hablada.
e ir dejando un registro sí, acústico de lo que he hecho, de cada decisión, de cada paso que tomé. Me imagino que esta bitácora digital es como una suerte de registro histórico de todo lo que va haciendo y no sé si lo capturará automático. Y si fuese así y eso puede llegar a manos del profesor, eh, interesante. Ahora, igual me cuestiono cuáles son los alcances éticos de ese tipo de herramientas. No sé cuál es el nivel de invasividad, cuál es el dato que captura, si va con el consentimiento del estudiante, etcétera. Porque hay que tomar en cuenta que la búsqueda de información en un contexto ya más cotidiano es un proceso personal, es privado. Y, por ejemplo, si eso involucra instalar componentes, a lo mejor en el browser, en Firefox, Chrome, etcétera, que va a llevar un registro de mi historia, eso es complicado. Eso es delicado y eso es algo que se debe evaluar caso a caso. Hay que tener en cuenta que en varios domicilios un computador es usado por más de una persona. Y eso de alguna forma va a empezar a recolectar información de varios elementos y de varios individuos. Y eso es complejo. Así que no sé si de alguna forma responde la pregunta. Les pido la disculpa porque no conozco la herramienta como tal. Y eso me deja tarea para la casa para ver cuáles son estas bitácoras digitales. Nosotros usamos Zoom acá en la universidad, pero de verdad no la había utilizado. Haciendo una reinterpretación de la pregunta. Está interesante en realidad, porque uno se imagina una bitácora, ¿cierto?, donde va registrando probablemente, si hay que buscar información, va registrando las búsquedas y distintas personas buscan. Uno podría pensar en realidad, ¿cierto?, que se registre la fuente, y después se podría pensar en que en conjunto evalúen la fuente, ¿cierto?, si la fuente es confiable o no. Entonces hay algunas cosas colaborativamente que se podrían hacer, porque si hay dos personas que encuentran información y a lo mejor son contradictorias, se podría generar ahí una discusión en el grupo respecto a la confiabilidad de la información. Entonces podríamos ayudar con las herramientas, ¿cierto?, que se desarrollan en el proyecto bajo esa perspectiva. Lo otro también que uno piensa, en realidad, ¿cierto?, bueno, ¿qué hago cuando encuentro toda esta información? La coloco en la bitácora de distintas fuentes como referencia, por ejemplo, que es típica la pregunta que a veces se hacen los estudiantes: encontré esta fuente, ¿cómo referencio la fuente? Y ahí hay técnicas específicas bibliográficas que uno podría utilizar. Y lo otro es, como planteaba anteriormente, ¿cierto?, bueno, encontré mucha información. ¿Qué es lo importante de esta información? ¿Cómo reconozco lo importante, lo no importante? Entonces hay varias competencias que podrían los profesores desarrollar a partir de, me imagino, ¿cierto?, este registro que va ocurriendo en la bitácora. Imaginándome, desconozco también en detalle la bitácora, pero podría ser. Rosemary nos firma que la respuesta va por ahí porque la idea es que intervengan en conjunto los estudiantes, ¿sí? Siguiendo con el proyecto, para que participen en el estudio, ¿qué ganan ellos con participar? Bueno, como les comentaba hace un rato, la idea, ojalá nosotros podamos contar con el apoyo de directivos y docentes para lograr esta motivación a participar. La idea de nuestras herramientas es que el estudiante trabaje de manera autónoma, pero por supuesto eso requiere que tenga el espacio, que tenga el tiempo para hacer la actividad. Entonces allí es fundamental que los apoderados puedan apoyar esta iniciativa. Por supuesto, nuestra idea de poder poner a su disposición estas herramientas es poder apoyar a la comunidad educativa en el desarrollo de estas competencias, de estas destrezas, que en un futuro pueden redundar en una mayor calidad incluso de las tareas escolares que están haciendo nuestros niños, o por ejemplo, en ir desarrollando esa habilidad o capacidad de poder hacer juicio más crítico sobre las fuentes, de dónde están trayendo información, y no solo lo académico, en lo personal, para que ojalá cada vez sean menos víctimas de las fake news, por ejemplo. Entonces es un proceso, no es un tema que se va a resolver en una sola clase, no es algo instantáneo, sino es algo que tenemos que ir desarrollando con el tiempo. En este momento, nuestra propuesta a participar pues implica poder formar parte de este estudio en el que queremos hacer ese diagnóstico de cuáles son las competencias de investigación en línea con las que cuenta
tu aula de clase, tu escuela, tu comunidad educativa en este momento, y ojalá en el futuro podamos seguir apoyando, con la retroalimentación que ustedes nos puedan dar, pues nosotros también ir mejorando las herramientas, ¿sí? Para que devengan en una ganancia o en un beneficio para todos, tanto para la comunidad educativa como para nosotros como investigadores, ¿sí? Que nos permitan hacer llegar esto a las personas para quienes fueron diseñadas, que es finalmente profesores y estudiantes. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, la siguiente dice, ¿cómo diferenciamos estrategias efectivas de no efectivas? El concepto de efectividad es bien interesante en línea que mezcla dos aspectos. Lo eficaz es saber si llegó, por ejemplo, al resultado. Pero también tiene que ver con la parte del uso adecuado de los recursos que tengo a disposición. Eso involucra la tecnología como tal, los objetos de información a los que pueda hacer frente y cómo los incorporo en mi práctica. Y ahí viene de la mano el tema de la estrategia y nuevamente volvemos al proceso. Efectivamente yo puedo llegar a un buen resultado, pero ese resultado a lo mejor me tomó un camino muy intrincado para llegar a él y es meramente porque no conocía las herramientas y los recursos para poder llegar a ese resultado. A veces el conocer un simple operador, de hecho en el tema de las comillas que apareció por ejemplo en el tema de la frase, es un operador que muchos no lo usan, ¿ya? De hecho la literatura muestra que un porcentaje muy bajo de la población a nivel mundial, usando estas tecnologías como Google, sabe o conoce el uso de los operadores. Obviamente la idea es que las tecnologías pudieran inferir eso, pero por lo pronto, como no lo pueden hacer, el saber que existen ya puede hacer que nuestras búsquedas sean mucho más efectivas y que nos conduzcan a unos resultados usando un buen uso del tiempo, que es uno de los elementos más valiosos que también tenemos. Así que eso en resumen. Si decidimos participar, ¿sería posible contar con el apoyo de ustedes para seguir fomentando las competencias informacionales en los estudiantes? Y agrega una segunda pregunta. ¿Podemos contar con los materiales y herramientas una vez terminado el estudio? Ya. Bueno, es precisamente la intención que tiene el proyecto, entregar todos estos recursos a disposición de la comunidad y principalmente de los establecimientos escolares, profesores. Obviamente también la idea es ofrecer este apoyo. Obviamente ahora estamos enmarcados dentro de un proyecto y bueno, los proyectos todos sabemos tienen un financiamiento limitado y por eso nuestra misión antes de que termine el proyecto es precisamente documentar y transparentar toda esa información para disponerla a la comunidad. Sería maravilloso que este tipo de tecnologías sean fomentadas después por el Ministerio de Educación y que estén a disposición, pero para que llegue a ese nivel de madurez se necesita nuevamente la colaboración por parte de la comunidad de educadores, de los estudiantes, y en ese sentido ya la herramienta después sola va a empezar a tomar fuerza. Así que eso. Muy bien, muy bien. Tenemos algunas preguntas que tienen que ver con algunas prácticas que realizan los estudiantes al momento de este tipo de trabajo. La primera es, ¿cómo podemos detectar situaciones de copiar-pegar desde páginas web? El tema de copiar-pegar es todo un problema, lo tenemos acá en la universidad, se da en contexto escolar. Es tan amplio el espectro de elementos a los que yo tengo acceso para poder completar una actividad que es difícil para un ser humano poder responder esa pregunta. Hay tecnologías para hacer eso, son de pago, algunas pueden ser gratuitas, pero tampoco son infalibles. Pensemos, por ejemplo, en el solo hecho de encontrar una fuente en otro idioma y que esa fuente se traduzca y se copie y pega, pero en otro idioma, y va a ser más difícil rastrear eso. Herramientas como Word, por ejemplo, hoy día y otras más tienen complementos para poder determinar el nivel de plagio. Pero hay otras estrategias que ya las puede implementar directamente el docente. Solamente en la lectura de un trabajo, la escritura es prácticamente como una huella digital y en esa escritura uno empieza a encontrar estilos. Y cuando uno ve cambios radicales de estilo, eso rápidamente levanta la alerta o sospechas de que hay algo extraño ahí. Y en esa línea uno puede volver a usar los motores de búsqueda, por ejemplo, encontrar aquella frase y buscarla, y es muy probable que vayan a dar con la fuente donde la sacó. Y eso es algo bastante habitual.
Bueno, la otra pregunta que habría que hacerse también es ¿por qué copian y pegan, cierto? Entonces, si copian y pegan, lo más probable es porque no han sido, bueno, entrenados, ¿cierto? Para resumir información a lo mejor, para referenciar la información, porque a lo mejor quieren realmente copiar algo, porque generalmente está muy bien expresado, ¿cierto? Entonces uno lo pone entre comillas y coloca la referencia. Entonces ahora hay que enseñarle al alumno o a la alumna que lo haga de esa manera. Ahora, si es todo copiar y pegar, naturalmente estamos frente a un problema. Entonces, como estamos frente a un problema, y es un problema universal, no solamente un problema escolar chileno o del universitario chileno, sino que es mundial, ¿ya? Tenemos que ver, bueno, qué tarea estamos dando y por qué estamos dando esa tarea. Entonces, probablemente ese proceso de escribir, ¿cierto? Tenemos que enfrentarlo de alguna manera. Yo creo que son unos grandes falencias que tiene el sistema educativo chileno, ¿cierto? Es que no enseñamos a escribir. Yo creo que ahí estamos al debe, ¿cierto? No solamente tenemos un problema de comprensión, como aparecía, ¿cierto?, en una de las estadísticas que ustedes estaban presentando, sino que además tiene un grave problema de escritura. Entonces, es un desafío, pero se puede hacer. No tenemos para qué pedir que, ¿cierto?, que escriban, no sé, 5 páginas, a lo mejor media página bien escrita suficiente para partir, y, ¿cierto?, evitamos el copiar y pegar, que es un problema que estamos enfrentando todos, no solamente en la escuela, sino que aquí en la universidad también. En línea también con lo que dice Héctor, el tema de que, claro, una cosa es detectar cuando ocurre una situación de copiar-pegar, pero lo otro también tiene que ver con entender las consecuencias y la acción misma de copiar-pegar tiene un significado hoy día. Hoy día, obviamente, todos podemos entender y convenir socialmente que robar no es correcto. Y a veces no le vemos ese peso al hecho de tomar algo desde otro y no reconocer esa fuente. Y como decía Héctor, hay formas de reconocer la fuente. Y también enseñar a parafrasear también. ¿Por qué no decir a la persona, puedes aprender a escribirlo en tus propias palabras? Pero eso también amerita reconocer la fuente. O sea, eso son dos cosas distintas y también se pueden ir trabajando de forma paulatina. Así que eso es como para hacer. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas por su respuesta, por la información que han compartido con nosotros. Roberto. Bueno, solamente para cerrar este seminario y este espacio y nuevamente al público presente también y a las personas en sus casas, invitarlos también a contactarnos si les llama o les interesa formar parte de esta iniciativa, de esta colaboración. Nosotros estamos muy contentos de poder recibir sus correos básicamente, eventualmente establecer una llamada telefónica, por Zoom, visitarlo inclusive en el contexto, sobre todo en la región metropolitana, para conversar sobre la posibilidad de ejecutar este tipo de estudios. Nosotros estaríamos muy contentos de hacerlo. Y eso, ahora, bueno, lamentablemente, no sé si lamentablemente, desconozco cuál es la situación que está viviendo cada colegio, ahora se anunciaron unas vacaciones que no estaban planificadas, se adelantaron, y a lo mejor una instancia también para invitar a los estudiantes que a lo mejor si tienen las condiciones para hacerlo durante ese espacio de tiempo extra puedan aprovecharlo haciendo una trivia, por ejemplo. Así que eso, muchas gracias. De esta forma terminamos este seminario y esperamos que sea uno de muchos más. Esperamos vernos hasta la próxima. Gracias nuevamente a los panelistas.